El calor del sol de la Costa Brava se colaba por las rendijas de la ventana del apartamento que habíamos alquilado. Era un lugar hermoso con vistas al mar, pero el brillo del paisaje no lograba iluminar la oscuridad que sentía en mi interior. Miraba a mi esposo, absorto en su teléfono, como si el mundo real no existiera. La conversación entre nosotros había disminuido a un murmullo monótono, casi como un eco de lo que alguna vez fue nuestra vida juntos. La rutina había tomado el control, y yo me sentía cada vez más invisible. Mientras preparaba el almuerzo, escuché su voz sin entusiasmo comentar sobre la necesidad de comprar más vino para la cena. Su tono era distante y esas palabras resonaron en mí como una campana que marcaba la hora de mi soledad. No era solo el vino lo que necesitaba, era una conexión, un gesto que demostrara que aún existía algo entre nosotros. Pero él seguía inmerso en su mundo. Decidí salir al balcón para respirar aire fresco y despejar mi mente. Allí encontré a mi hijastro mirando hacia el horizonte, perdido en sus pensamientos. Su expresión era serena, casi melancólica. En ese instante algo cambió dentro de mí. Nunca lo había visto así, siempre había sido un chico alegre y despreocupado. Pero ahora había una profundidad en su mirada que me intrigó. ¿Qué ves?, pregunté sin pensar demasiado en mis palabras. Se volvió hacia mí con una sonrisa tímida. El mar, me gusta pensar en lo lejos que llega. Sus ojos brillaban con una curiosidad inocente y una chispa de algo más profundo que no podía identificar. La conversación fluyó con facilidad inesperada. Hablamos sobre los planes del viaje y los lugares que queríamos visitar. Cada palabra intercambiada parecía romper las cadenas invisibles que me ataban a la monotonía de mi vida diaria. En esos momentos compartidos me sentí viva por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de lo que estaba empezando a sentir por él. Era solo un niño, pero había algo en su presencia que despertaba emociones olvidadas dentro de mí. La atracción era confusa y aterradora, sabía que no debía sentirme así, pero no podía evitarlo. Al caer la tarde decidimos ir a un bar local en Figueres para disfrutar del festival veraniego. El ambiente estaba lleno de risas y música, las luces parpadeantes creaban sombras danzantes sobre las paredes encaladas del lugar. Pedimos tapas y vino, todo parecía perfecto hasta que noté cómo él me miraba mientras hablábamos con otros miembros de la familia. Era como si estuviera prestando más atención a mis palabras que a las de su padre, quien seguía enfrascado en conversaciones triviales con amigos cercanos. Esa sensación de ser vista nuevamente me llenó de una mezcla extraña entre alegría y culpa. Cuando regresamos al apartamento esa noche, los ecos del festival resonaban aún en mis oídos. La tensión entre nosotros crecía cada vez más, mientras caminábamos por el pasillo oscuro hacia nuestras habitaciones respectivas, nuestras manos se rozaron brevemente y sentí una corriente eléctrica recorrerme. «Buenas noches», dijo él con un tono suave antes de entrar a su habitación. «Buenas noches», respondí apenas audible sintiendo como el peso de lo prohibido comenzaba a asentarse sobre mis hombros. La noche se tornó larga e inquietante mientras reflexionaba sobre lo ocurrido. Mi corazón latía desbocado ante la posibilidad de estos nuevos sentimientos inexplorados, pero también temía lo que esto podría significar para todos nosotros si llegara a convertirse en algo más tangible. La mañana siguiente traería consigo decisiones difíciles y complicaciones inesperadas, ya nada sería igual después de aquel viaje familiar a la Costa Brava. El sol brillaba intensamente sobre la Costa Brava, iluminando cada rincón de aquel paisaje que hasta ese momento había sido solo un telón de fondo para mis rutinas familiares. La mañana prometía diversión y risas, pero en mi interior se agolpaban emociones contradictorias. La tensión entre lo que debía sentir y lo que realmente sentía era palpable. Mientras mi esposo se ocupaba de organizar las actividades del día, noté que mi hijastro me miraba con una atención que no podía ignorar. Era como si en su mirada hubiera un destello de complicidad que me hacía sentir viva, algo que no había experimentado en años. En el bullicio del desayuno familiar, él se sentó a mi lado, su presencia tan cercana y a la vez tan distante de la realidad cotidiana. «¿Te gustaría ir a la playa más tarde?», me preguntó. Su voz era suave y llena de una calidez inesperada. Asentí sin poder evitar una sonrisa, en ese instante el resto del mundo desapareció.
La idea de pasar tiempo a solas con él despertaba una mezcla de emoción y miedo en mí. Durante el día, exploramos los mercados tradicionales llenos de olores a mar y especias. Las risas y los colores vibrantes parecían contrastar con el nublado panorama emocional que llevaba dentro. Mientras caminábamos juntos entre los puestos, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, como si cada roce encendiera una chispa prohibida. Al caer la tarde encontramos un bar local en Figueres donde el ruido y las risas enmascaraban nuestros secretos. Pedimos unas tapas y compartimos historias sobre nuestras vidas pasadas. En ese ambiente distendido, las barreras comenzaron a desvanecerse. Es curioso cómo nos conocemos desde hace tanto tiempo pero nunca hemos hablado así, comentó él con una sonrisa juguetona. Sí, es curioso, respondí mientras intentaba mantener la compostura. La conversación fluyó naturalmente hasta que nos encontramos a solas en un rincón apartado del bar. La música suave nos envolvía mientras las luces tenues creaban un ambiente casi mágico. Fue entonces cuando me di cuenta de lo mucho que había anhelado este momento, la conexión genuina con alguien que parecía entenderme mejor que nadie. Nos miramos fijamente durante unos segundos que parecieron eternos antes de dar el paso decisivo. Nos besamos. El mundo exterior dejó de existir mientras nuestros labios se encontraban por primera vez. En ese instante robado, todas mis inseguridades parecieron desvanecerse, solo éramos él y yo. Sin embargo, la realidad regresó rápidamente cuando escuché la risa lejana de mi esposo entre la multitud del bar. Un sudor frío recorrió mi espalda al darme cuenta de lo arriesgado que era todo esto. A pesar del beso lleno de promesas ocultas, sabía que debía mantener las apariencias ante los demás. El resto del viaje transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas, cada momento se sentía como una cuerda floja sobre la que caminaba sin red. La presión por cumplir con las expectativas familiares chocaba constantemente con mis deseos personales. La noche llegó sin ofrecerme respuestas claras ni soluciones a mis dilemas internos. Mientras todos se acomodaban para descansar tras un día lleno de actividades, yo me quedé despierta pensando en lo ocurrido, sabía que nada sería igual después de esta experiencia compartida en la Costa Brava. El eco de nuestro beso resonaba en mi mente mientras cerraba los ojos, preguntándome qué decisiones tomaría al despertar al día siguiente y cómo enfrentaríamos juntos esta nueva realidad llena de secretos inconfesables. La mañana llegó con un brillo intenso que atravesaba la ventana. Me desperté con una mezcla de ansiedad y emoción. El beso aún ardía en mis labios, y la risa compartida del día anterior resonaba en mi mente. Mientras el resto de la familia se preparaba para un nuevo día de exploración en la Costa Brava, yo me encontraba atrapada entre dos mundos, el familiar y el prohibido. El desayuno transcurrió en un ambiente ligero, lleno de charlas sobre las actividades del día. Sin embargo, mis pensamientos vagaban hacia lo que había sucedido entre nosotros. Cada mirada furtiva hacia mi hijastro era un recordatorio de nuestra conexión secreta, un hilo invisible que nos unía en medio del bullicio familiar. En un momento nuestras miradas se encontraron y una chispa recorrió el aire. ¿Vas a la playa hoy?, preguntó él con una sonrisa que parecía esconder más de lo que decía. Sí, claro, respondí, intentando mantener la voz firme mientras mi corazón latía desbocado. El día avanzó entre risas y juegos en la arena. La familia disfrutaba del sol y el mar, pero yo me sentía cada vez más distante. La culpa me oprimía el pecho, sabía que estaba cruzando límites peligrosos. Sin embargo, había algo en su mirada que me hacía sentir viva, como si finalmente pudiera ser vista. Al caer la tarde decidimos alejarnos del grupo para explorar una cala escondida. Caminamos juntos por un sendero cubierto de flores silvestres y piedras desgastadas por el tiempo. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas creaba una melodía envolvente que me hacía olvidar momentáneamente mis preocupaciones. Es hermoso aquí, dijo él mientras se detenía a observar el horizonte. Sí lo es, respondí sintiendo cómo la tensión entre nosotros crecía con cada segundo que pasábamos juntos. Nos reímos al recordar anécdotas familiares y compartimos historias de nuestra infancia. En ese instante todo parecía posible, los problemas del mundo exterior se desvanecieron ante la calidez de nuestra conexión. La risa se transformó lentamente en algo más profundo.
Nuestros labios se encontraron en un gesto espontáneo que selló nuestro secreto bajo el cielo estrellado. El beso fue breve pero cargado de significado. Al separarnos vi su expresión, una mezcla de sorpresa y deseo reflejada en sus ojos. La realidad volvió a golpearme con fuerza, esto no podía continuar sin consecuencias. Regresamos al grupo con sonrisas forzadas y corazones agitados. La cena fue un despliegue de risas y conversaciones triviales mientras yo luchaba por mantener mi fachada intacta. La culpa me seguía como una sombra, recordándome constantemente lo que estaba arriesgando. Esa noche, mientras todos se acomodaban para descansar nuevamente, me encontré sola en el balcón mirando las estrellas. El silencio era abrumador, sentí el peso de mis decisiones presionando sobre mí como una ola imparable. La idea de enfrentar a mi esposo o a mi familia si esto salía a la luz era aterradora. Pero también había algo dentro de mí que anhelaba seguir este camino prohibido, aunque supiera que podría llevar a consecuencias devastadoras. El eco del beso resonaba en mi mente mientras luchaba por encontrar claridad entre mis deseos y mis responsabilidades familiares. ¿Qué rumbo tomaría al día siguiente? El amanecer llegó con una luz tenue que iluminaba la habitación donde había pasado la noche. Miré a mi lado y vi a mi hijastro, dormido y ajeno a las tormentas que se desataban en mi interior. La decisión de haber cruzado esa línea era un peso que comenzaba a hacerme sentir incómoda. La culpa se mezclaba con la emoción de lo prohibido, creando una confusión difícil de manejar. Mientras me levantaba con cuidado para no despertarlo, mis pensamientos se dirigieron a mi esposo. Su indiferencia en los últimos meses había sido palpable, pero nunca imaginé que esto me llevaría a buscar consuelo en otro lugar. El silencio en el que había estado atrapada durante tanto tiempo se tornó ensordecedor. ¿Qué pasaría si él descubría nuestra relación? La idea de perderlo todo me aterraba. Decidí salir al balcón y respirar el aire fresco de la mañana. Las olas del mar rompían suavemente contra las rocas, como un recordatorio constante de la vida que seguía su curso fuera de mis decisiones. El sol comenzaba a calentar el ambiente, pero yo sentía un frío interno que no podía ignorar. La presión de mantener las apariencias ante mi familia se hacía cada vez más pesada. Cuando regresé al interior, encontré a mi hijastro despierto, mirándome con una mezcla de sorpresa y complicidad. ¿Dormiste bien?, preguntó con una sonrisa traviesa. Su mirada tenía un brillo que me hizo dudar por un instante sobre lo correcto y lo incorrecto. Sí, respondí, tratando de mantener la voz firme. La tensión entre nosotros era palpable, cada palabra parecía cargar un significado oculto. Decidimos salir juntos para evitar sospechas, pero el peso de nuestra decisión nos seguía como una sombra. Caminamos por las calles empedradas del pueblo, disfrutando del bullicio del mercado local y el aroma del mar mezclado con especias. Mientras explorábamos los puestos llenos de frutas frescas y artesanías locales, no pude evitar sentirme atrapada entre dos mundos, el familiar y el prohibido. Mi mente divagaba entre los recuerdos felices con mi esposo y la atracción innegable hacia mi hijastro. Al caer la tarde encontramos un bar pequeño lleno de risas y música alegre. Era un lugar donde los secretos podían ocultarse tras el ruido. Nos sentamos en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas, y compartimos historias mientras tomábamos vino tinto. ¿Y si esto no acaba bien?, pregunté en un momento de vulnerabilidad, mientras miraba su rostro serio por primera vez desde que nos besamos. No sé, respondió él, pero no quiero perder este momento. Esa declaración resonó en mí como un eco inquietante. Decidimos pasar la noche juntos nuevamente, desafiando nuestros propios límites una vez más. La idea era seductora y aterradora al mismo tiempo, era como caminar sobre un hilo muy fino sin saber cuándo podría romperse. A medida que avanzaba la noche, las risas y la música se desvanecieron en el fondo mientras nuestras conversaciones se volvían más profundas e intensas. Pero en algún rincón de mi mente persistía el temor por lo que podría suceder si alguien descubriese nuestro secreto. El regreso a casa sería complicado, ya no podía ignorar las consecuencias posibles ni los sentimientos encontrados que esta situación había desatado en mí. Mientras nos dirigíamos hacia el hotel donde estábamos hospedados, sabía que cada paso nos acercaba más al inevitable desenlace de esta historia prohibida.
La mañana llegó con un sol radiante que iluminaba la Costa Brava, pero en mi interior había una tormenta. La noche compartida había sido un torbellino de emociones, y ahora, mientras intentaba actuar con normalidad, cada gesto se sentía como una farsa. El desayuno familiar transcurrió en silencio, interrumpido solo por el sonido de los cubiertos y las risas de los niños. Mi hijo menor, con su mirada inquisitiva, comenzó a observarme con más atención. Sus ojos parecían escudriñar cada movimiento mío. ¿Por qué estás tan distraída, mamá?, preguntó con inocencia. La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. No podía permitir que sospechara nada, debía mantener la calma. Las horas pasaron lentamente. Decidí salir a dar un paseo por la playa para despejar mi mente. Las olas rompían suavemente contra la orilla, pero mi corazón latía desbocado al recordar lo que había sucedido la noche anterior. En el horizonte vi a mi hijastro caminando solo, y una mezcla de emoción y temor se apoderó de mí. Nos encontramos en un rincón apartado de la playa, lejos de las miradas curiosas. No podemos seguir así, dijo él, su voz llena de preocupación. Si alguien se entera. Pero antes de que pudiera terminar su frase, nuestras manos se entrelazaron involuntariamente. El contacto era electrizante y me hizo olvidar momentáneamente todo lo demás. De repente el sonido del teléfono rompió el instante mágico. Era un mensaje de mi esposo preguntando por mi paradero. La realidad me golpeó nuevamente, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. La presión aumentaba y no sabía cómo manejarlo. Regresé al hotel con una sensación abrumadora de culpa y confusión. La sonrisa en el rostro de mi esposo al verme me hizo sentir aún más distante. Mientras él hablaba sobre los planes del día siguiente, yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Todo lo que podía pensar era en cómo ocultar mis verdaderos sentimientos. Esa tarde decidimos visitar un mercado local lleno de colores y aromas intensos. La vida bulliciosa a nuestro alrededor contrastaba con mis pensamientos oscuros. Mientras paseábamos entre los puestos, noté que mi hijo seguía lanzándome miradas sospechosas. ¿Por qué no te ríes?, me preguntó nuevamente, esta vez más insistente. Solo estoy cansada, respondí rápidamente, intentando desviar su atención hacia algo más alegre. Pero sabía que no podía escapar del hecho de que algo extraño estaba ocurriendo entre nosotros tres. Al caer la noche todos nos reunimos en un bar local donde la música vibrante llenaba el aire y las risas resonaban como ecos lejanos de felicidad ajena a mis problemas internos. En medio del bullicio, recibí otro mensaje, ¿dónde estás? Te necesito aquí. Era otra vez mi esposo. Una sensación de claustrofobia se apoderó de mí mientras miraba a mi hijastro al otro lado de la mesa. Él también había recibido el mismo mensaje y su expresión reflejaba preocupación e incertidumbre. La atmósfera se volvía cada vez más pesada con cada segundo que pasaba sin una solución clara a nuestro dilema. Con cada risa ajena sonando alrededor nuestro comprendí que estábamos caminando por una cuerda floja peligrosa, un paso en falso podría resultar desastroso para todos nosotros. El futuro parecía incierto y amenazante mientras las sombras comenzaban a alargarse en la Costa Brava. Todo lo que había construido estaba al borde del colapso sin una forma clara de salir adelante sin perderlo todo. La discusión con mi esposo se tornó más intensa a medida que las palabras fluyeron entre nosotros, cargadas de resentimiento y frustración. No entiendo por qué estás tan distante, dijo su voz resonando en el aire pesado de la habitación. Las olas del mar rompían suavemente en la playa cercana, pero en nuestro hogar todo parecía estar en calma tensa. Quizás deberías prestar más atención a lo que sucede a tu alrededor, respondí, intentando ocultar la verdad detrás de mis palabras. La presión social y el miedo al juicio se cernían sobre mí como una nube oscura. La idea de que alguien pudiera descubrir lo que había entre mi hijastro y yo me llenaba de pánico. Mientras la conversación avanzaba, me di cuenta de que no solo estaba discutiendo sobre nuestro viaje, estábamos enfrentando un abismo emocional que había permanecido oculto durante años. La indiferencia de mi esposo había creado una distancia insalvable entre nosotros, y yo me sentía cada vez más atrapada en un matrimonio vacío. De repente un comentario sobre los planes para el regreso a casa desvió nuestra atención hacia otro tema.
¿Por qué no podemos disfrutar de este viaje sin peleas?, preguntó él, con un tono que parecía más una súplica que una afirmación. En ese momento comprendí que la tensión no solo era entre nosotros, había algo más profundo y oscuro en nuestra familia. Esa noche, mientras todos dormían, decidí salir al balcón. La brisa fresca del Mediterráneo acariciaba mi piel y me ayudaba a despejar la mente. Fue entonces cuando escuché murmullos provenientes de la habitación contigua. Me acerqué sigilosamente y escuché fragmentos de una conversación entre mi hijo menor y su hermano mayor. ¿Te imaginas si mamá se entera?, decía uno de ellos. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué secreto compartían? La inquietud creció dentro de mí mientras intentaba unir las piezas del rompecabezas familiar. ¿Acaso había algo más que ignoraba? La mañana siguiente decidí confrontar a mi hijo menor sobre lo que había escuchado. Su mirada evasiva me confirmó mis sospechas. Había algo oculto entre ellos que podría cambiarlo todo. ¿Qué sabes sobre mamá?, le pregunté con voz firme pero tranquila. No puedo decirte nada, respondió rápidamente, pero sus ojos traicionaban su nerviosismo. Esa respuesta fue suficiente para encender una nueva preocupación en mí. Si había secretos entre mis hijos, ¿cómo podría esperar mantener el mío bajo control? El día continuó con una mezcla de risas forzadas y miradas furtivas. El ambiente familiar se tornó pesado mientras intentábamos actuar normalmente ante los demás, pero el aire estaba cargado de tensión no resuelta. Al caer la noche me encontré sola nuevamente con mis pensamientos en el bar local donde habíamos estado varias veces durante el viaje. Las risas ajenas resonaban en mis oídos mientras miraba hacia la barra, recordando momentos compartidos con mi hijastro. Esos instantes llenos de complicidad parecían tan lejanos ahora. El dilema moral crecía cada día más fuerte dentro de mí. ¿Podría seguir viviendo así? Mientras el vino tinto corría por mis venas, sentí que cada sorbo era un recordatorio del abismo al que nos dirigíamos como familia. Con cada secreto revelado y cada mirada esquiva intercambiada entre los miembros de mi familia, sabía que tenía que tomar decisiones difíciles pronto. El futuro estaba lleno de incertidumbre. Cualquier paso en falso podría llevarnos al desastre total. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre la Costa Brava, pero su luz no lograba iluminar la oscuridad que sentía en mi interior. La revelación sobre el pasado de mi esposo me había dejado aturdida. Un secreto que había guardado durante años, una traición que había marcado su vida y que ahora amenazaba con desmoronar la frágil estructura familiar que habíamos construido. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos giraban en torno a esa verdad oculta. La culpa se apoderaba de mí por sentirme atraída hacia su hijo, pero no podía evitarlo. La conexión emocional que había forjado con él era intensa y abrumadora. Cada mirada compartida, cada risa, se sentía como un susurro de libertad en medio de una vida llena de restricciones. El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de él. ¿Podemos hablar más tarde? Tengo algo importante que decirte. Mi corazón se aceleró. ¿Sería sobre lo que había descubierto? ¿O quizás sobre nuestra situación? La incertidumbre me mantenía en vilo. A medida que avanzaba el día, la idea de esa escapada comenzó a tomar forma en mi mente. Él me había propuesto huir, dejar atrás los problemas y encontrar un lugar donde pudiéramos ser nosotros mismos, lejos de las miradas inquisitivas y las expectativas familiares. La idea era tentadora, pero también aterradora. ¿Qué pasaría si todo se descubría? La tarde llegó y nos encontramos en un pequeño bar local en Figueres, donde el bullicio y las risas ocultaban nuestras inquietudes. El ambiente festivo contrastaba con la tensión palpable entre nosotros. Me miró a los ojos y vi una mezcla de deseo y desesperación. ¿Y si simplemente nos vamos?, preguntó con voz baja, como si temiera ser escuchado por alguien más. No puedo dejarlo todo así, respondí, sintiendo como la culpa comenzaba a asfixiarme nuevamente. Pero no puedo seguir así, dijo él con firmeza. No quiero ser solo tu secreto. En ese momento comprendí que ya no podía vivir en la sombra de mis decisiones. La atracción entre nosotros era innegable y cada día se hacía más difícil ignorarla. Sin embargo, el peso del compromiso familiar seguía siendo una carga pesada sobre mis hombros.
Mientras hablábamos, observé cómo otros grupos familiares disfrutaban del momento juntos, sonrisas sinceras y risas compartidas llenaban el aire. En contraste, mi propia familia parecía estar desmoronándose ante mis ojos. El tiempo pasó rápidamente y pronto llegó la hora de regresar a casa. Caminamos hacia el coche en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Al llegar al vehículo, él tomó mi mano con delicadeza. Si decides quedarte, dijo suavemente, deberás enfrentarte a lo inevitable. Las palabras resonaron dentro de mí mientras conducía hacia nuestro alojamiento. La noche caía lentamente y con ella llegaban las sombras de mis miedos e inseguridades. Al entrar a casa, un ambiente tenso nos recibió. Nuestros hijos estaban reunidos en la sala conversando animadamente sobre planes para el día siguiente sin notar lo que sucedía entre nosotros dos. Pero yo sabía que ese equilibrio era frágil y cualquier revelación podría romperlo todo. Esa noche me acosté sin poder dormir, los pensamientos giraban como un torbellino en mi cabeza. ¿Podría seguir adelante con esta relación prohibida? Y al mismo tiempo, ¿qué pasaría si todo salía a la luz? La decisión estaba pesando sobre mí como una losa implacable. La mañana siguiente traería consigo respuestas o tal vez más preguntas sin resolver. El futuro estaba lleno de incertidumbre y ya no podía escapar de ello por más tiempo. La mañana llegó con una luz que parecía más fría de lo habitual. Me vestí con prisa, intentando ocultar el caos emocional que me invadía. El evento familiar se celebraba en la casa de un amigo, un lugar donde las risas y la música solían ahogar cualquier secreto. Sin embargo, esta vez la atmósfera era diferente, había un peso en el aire, como si todos supieran lo que yo intentaba ocultar. Al llegar, los rostros familiares me recibieron con sonrisas y abrazos, pero mis pensamientos seguían atrapados en la noche anterior. La tensión entre nosotros era palpable. Mi esposo charlaba animadamente con los demás, ajeno a mi tormento interno. Mientras tanto, el hijastro se mantenía cerca, sus ojos buscándome entre la multitud. Era como si un hilo invisible nos atara, aunque sabíamos que no debíamos estar tan cerca. La música sonaba a lo lejos mientras me movía por el jardín. Las risas de los niños resonaban en mis oídos, pero no lograban distraerme de la realidad que enfrentaba. En un momento de descuido, nuestras miradas se encontraron y sentí un escalofrío recorrerme. Él se acercó lentamente, sus pasos medidos y seguros. ¿Estás bien?, preguntó con una voz suave que solo yo podía oír. Solo necesito un momento, respondí tratando de mantener mi voz firme. Decidimos alejarnos del bullicio y nos refugiamos en una pequeña terraza trasera. Allí, rodeados de plantas y flores que apenas comenzaban a florecer, la conversación fluyó naturalmente. Hablamos sobre trivialidades, pero había un subtexto que ninguno podía ignorar. De repente escuchamos risas provenientes del interior, era mi esposo contando una anécdota graciosa a los demás. La risa resonó como un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. Si alguien descubría nuestra conexión secreta. Los pensamientos oscuros comenzaron a nublar mi mente nuevamente. Esto no puede seguir así, dije finalmente rompiendo el silencio que nos envolvía. Él asintió lentamente. Lo sé. Pero no puedo dejarte ir. El dilema se volvió aún más agudo en ese instante. ¿Qué significaría para mí dejarlo todo atrás? La lealtad familiar se enfrentaba a una atracción innegable que había crecido entre nosotros. Mientras contemplábamos el horizonte azul del mar Mediterráneo, sentí como las decisiones pesaban cada vez más sobre mí. La risa distante de los invitados pareció desvanecerse mientras nuestras manos se rozaban accidentalmente, ese simple contacto encendió una chispa entre nosotros. En ese momento crucial llegó una interrupción inesperada, uno de los niños salió corriendo hacia nosotros con una expresión preocupada en su rostro. «Mamá. Papá te busca», dijo antes de volver corriendo al interior. El corazón me dio un vuelco al escuchar su nombre mencionado tan casualmente. Sabía que debía regresar antes de que las cosas se complicaran aún más. «Debemos volver», murmuré mientras mi mente luchaba por encontrar palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Pero antes de darme la vuelta para marchar, él tomó mi mano con firmeza y me miró a los ojos. «No puedo seguir ocultando esto.
Con esas palabras resonando en mi cabeza y el eco del llamado familiar retumbando en mis oídos, volví a enfrentar la realidad. Debía decidir entre seguir adelante con este amor prohibido o regresar a la vida familiar que había construido con tanto esfuerzo. La incertidumbre se apoderó de mí mientras avanzábamos hacia el interior. Cada paso era un recordatorio del abismo entre mis deseos y mis responsabilidades familiares. Un futuro incierto me esperaba al cruzar esa puerta. El peso de nuestras elecciones amenazaba con desbordarse en cualquier momento.